nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues queremos recordarles que el miércoles celebramos la fiesta del octavo día, o el final de la octava de Navidad, y también en el calendario nuevo celebramos la maternidad divina de la Santísima Virgen María, y tenemos la obligación de estar en misa ese día. O pueden venir a misa el martes a las 5 de la tarde, a las 7, o el miércoles a las 8 de la mañana o a las 12. Muy bien. Cuando se cumplieron los días de la purificación de la Virgen, pues la Sagrada Familia sube a Jerusalén para cumplir con las prescripciones de la ley de Moisés, que obligaba a que después de que una mujer diera a luz, tenía que ir a buscar la purificación por haber tenido un hijo, es decir, heredero de Adán con el pecado. Entonces tenía que buscar la purificación y al mismo tiempo la presentación y el rescate del niño por haber nacido en pecado. La ley no podría obligar a la Santísima Virgen y a San José a tener que hacer o cumplir con esta ley. Sin embargo, María quiso enseñarnos la obediencia a la ley de Dios, y en eso se comportó como cualquier otra mujer judía de su tiempo. Entonces, la Virgen y José, con el niño en los brazos, se presentan en el templo confundida junto con el resto de las mujeres que están esperando para presentar a sus hijos. Entonces Jesús es presentado a Dios en las manos de la Virgen. Nunca se había ofrecido nada semejante en el templo y nunca se volvió a ofrecer. La siguiente ofrenda la hace el mismo Jesús en el Calvario, fuera de las puertas de la ciudad. Y después, cada segundo de esta vida que se ofrece Jesús en la Santa Misa, con un sacrificio de valor infinito. Tal forma que lo mismo que sucede en el templo de Jerusalén, el día que la Virgen se presenta, se ofrece hoy aquí en la Santa Misa. Entonces, cuando llegan al templo, aparece este anciano, Simeón, que toma al niño en sus brazos y dice: ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has puesto ante la faz de todos los pueblos, como luz que ilumine a las gentes y la gloria de tu pueblo Israel. Entonces, José y María, al escuchar estas palabras de Simeón, pues se sorprende. Este anciano, Simeón, como todos los judíos, conocían la llegada del Mesías. Y toda su existencia consistió en esta ardiente espera de Jesús. Y ahora, pues la da por cumplida. Y por eso dice: Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Entonces, Simeón da por bien cumplida su misión, su vida, al llegar a conocer al Mesías, al Salvador del mundo. Y aquel encuentro ha sido lo verdaderamente importante en su vida, porque vivió precisamente para este instante, de poder llegar a ver a este niño pequeño. Y hemos de tener en cuenta que pues había muchos niños en ese instante, ¿verdad? Entonces él sabe que este niño es el Salvador, y él mismo lo dice: porque mis ojos han visto a tu Salvador. Y eso era suficiente ya para él, para poder morir en paz. Entonces no debieron haber pasado muchos días
sin que el anciano haya pasado al otro mundo. Entonces nosotros no podemos olvidar que a este mismo Salvador lo hemos recibido 1000 veces a lo largo de la vida en la Sagrada Comunión. Encuentros más íntimos y más profundos que el encuentro de Simeón con Jesús. Y hoy pues nos debería de doler un poquito el hecho de que en muchas de estas comuniones no las hayamos hecho con fijeza, con fervor y con un buen propósito. ¿Sí? Entonces, ojalá que este día que lo recibimos en la Sagrada Comunión, al menos hoy lo podamos recibir con más fe, con más esperanza, con más fervor. Y también, ¿por qué no?, decir, después de que recibimos la comunión, que nosotros también hemos visto al Salvador. El anciano Simeón, después de bendecir a los jóvenes esposos, se dirige a su madre y, movido por la gracia del Espíritu Santo, le dice a ella que este niño padecerá un día, por un lado, y por otro, que una espada de dolor atravesará el alma de ella. Es decir, que Jesús, como Salvador, dice, es puesto para ruina y salvación o resurrección de muchos. El sufrimiento de la Virgen, la espada que atravesará su alma, tendrá como único motivo los dolores de su Hijo, su persecución, su muerte, la incertidumbre con la que viviría toda su vida en cuándo sucederá la muerte de su Hijo, y en segundo lugar, lo que más le ocasiona el dolor a la Virgen es el rechazo de la gracia de la redención en muchas almas nuestras. Es decir, que la presencia del Salvador para unos será motivo de salvación y para otros motivo de ruina eterna. Entonces, el destino de la Santísima Virgen queda delineado sobre el destino de Jesús, y en función del destino de Jesús y sin otra razón de ser. Entonces, la alegría de la redención y el dolor de la cruz son inseparables de la vida de Jesús y de María. Parece como si Dios, a través de las criaturas que más ha amado en este mundo, nos quisiera mostrar que la felicidad no está lejos de la cruz. Entonces, desde el primer comienzo, las vidas de Jesús y de la Virgen están ya marcadas con el signo de la cruz. Porque a la alegría del nacimiento se añade la privación de la vida de su Hijo y la zozobra de toda su vida. Entonces María sabe ya desde los primeros instantes el dolor que le espera. Y cuando llegue la hora, contemplará el arresto, la pasión y la muerte de su Hijo con paciencia. Esa es la diferencia entre nosotros y ella. Porque frente al dolor, frente a la vida, frente a las dificultades de la vida, lo único que hace todo, la diferencia, es la paciencia con la que sufrimos. Entonces María aceptará el dolor con serenidad, porque conoce el sentido de su dolor, de su sufrimiento. Y así avanzó la Santísima Virgen en la peregrinación de la fe y mantuvo fiel su unión con su Hijo desde el nacimiento hasta la cruz, sufriendo juntamente con Él y asociando con entrañas de madre su sacrificio, junto con el sacrificio de Cristo.
Entonces, el dolor de la Virgen es particular y propio, y está, por lo mismo, también relacionado con el pecado de cada uno de nosotros. Es un dolor de corredención, y por eso la Virgen le aplica a la Virgen el título de corredentora. Nosotros, entonces, aprendemos el valor y el sentido del dolor y de las contradicciones que tienen todas nuestras vidas, contemplando a la Santísima Virgen. Con ella aprendemos a santificar el dolor, uniéndolo al de su Hijo y ofreciéndolo al Padre. Entonces, la Santa Misa es el momento más oportuno para ofrecer todo aquello que tiene nuestra vida de más costoso. Y aquí también nos encontramos a Nuestra Señora. María supo desde el principio que le esperaba un gran dolor y que ese dolor se relacionaba con la redención del mundo. Ella, que guardaba y ponderaba todas las cosas en su corazón, debió haber pensado muchas veces en lo que estaba sucediendo y en las palabras de Simeón. Entonces, por un proceso que nosotros no podemos comprender del todo, se hizo su corazón semejante al corazón de su Hijo. Entonces, el Señor ha querido asociarnos a todos los cristianos a su obra redentora en el mundo, para que cooperemos con Él en la salvación del mundo, de todos. Entonces, somos bautizados, por un lado, para poder estar en la misa, y somos bautizados, por otro, para poder colaborar en la redención del mundo, asociando nuestras dificultades, nuestras pruebas, nuestros trabajos con los de Jesús. Entonces, cumpliremos con esta misión, ejecutando con rectitud nuestros deberes más pequeños y ofreciéndolos para la salvación de las almas, llevando con serenidad y paciencia el dolor, la enfermedad y la contradicción. ¿Sí? Entonces, a nadie de nosotros nos pide Dios que hagamos cosas extraordinarias, ni que vayamos a dar la vida por la fe en otros países. Lo único que nos pide es que seamos generosos en el ofrecimiento de todas nuestras dificultades. Si eso no podemos hacer, entonces somos demasiado egoístas. Entonces, nosotros ejercitamos la paciencia en el dolor a través de 1000 cosas simples que todos encontramos en nuestro camino. Sufrimientos pequeños, ocultos, penosos, dificultades que todos tenemos. Entonces, constantemente se nos están ofreciendo a nosotros esas oportunidades, esas ocasiones de practicar la paciencia y de ofrecer lo que nos pasa a Dios. Las imperfecciones que tenemos, las faltas, los defectos y esas 1000 cosas que a veces nos abaten, son fuente perenne de pequeños sufrimientos. Y lo único que tenemos que hacer, como decía Santa Teresita del Niño Jesús, qué feliz soy de verme tan imperfecta y tan necesitada de la misericordia de Dios. Sí, entonces, así como la Santísima Virgen, sepamos nosotros acoger con alegría, con paciencia y con humildad las pruebas grandes y pequeñas de la vida. Entonces, de modo especial, le pedimos hoy a Nuestra Señora que nos enseñe a santificar el dolor y la contradicción, que sepamos unirnos a la cruz, que desagraviemos frecuentemente por los pecados del mundo
y que aumente cada día en nosotros los frutos de la redención. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu